encontrarnos en el seminario ministerial. Actividad Zuloma, siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Hoy arrancamos con la lección número 7. Ya estamos avanzando más de la mitad del módulo 2, así que ya nos queda poquito por terminar este módulo 2. Quedan 5 clases más y ya estamos culminando. Hoy vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Y cuando hablamos de frutos, podemos hacernos un poco la imagen del fruto de un árbol. Y este fruto primero generalmente se convierte en flor, luego se va convirtiendo en un fruto, ¿no? Y finalmente, después de un periodo de tiempo, termina madurando y podemos disfrutar de esos frutos, ¿no? Algunos pueden demorar más, otros menos, pero siempre hay una parte, un tiempo en ese proceso desde que el fruto está disponible o está en su plenitud. Nosotros también, como hijos de Dios, el fruto del Espíritu es un proceso que se va produciendo en nuestra vida, valga la redundancia, y es fruto del Espíritu Santo habitando en nuestra vida. Y te invito a que puedas buscar Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice, que lo tenemos ahí en el material, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si vamos a la versión, la NBI, dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. ¿Cómo sabemos si una persona está llena del Espíritu Santo, como dice la palabra? Y ahí podemos irnos hasta Mateo capítulo 7, verso 16. Nos dice: por sus frutos los conoceréis. Ahí está, ustedes mirá, en los versículos, está en el fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano puede dar malos frutos, el árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Así que, buenas tardes. El fruto espiritual es evidencia de la madurez espiritual como el fruto en el mundo natural. Espérame un segundito. Están ensayando acá en la iglesia. El fruto espiritual es evidencia de la madurez espiritual, como el fruto en el mundo natural. Es producto que es el resultado del proceso de vida. El fruto espiritual es el carácter del cristiano en la conducta personal y social y es producto del Espíritu Santo trabajando en su vida y su contestación a este trabajo. Así como el fruto toma tiempo para desarrollar en el mundo natural, el fruto espiritual también toma tiempo para desarrollar y es el producto del crecimiento natural en la vida del Espíritu. Volvemos a insistir con algo que desde el comienzo, que la relación personal e íntima con Dios, y eso va a ir produciendo estos frutos. A medida que va pasando el tiempo, estos frutos que estuvimos hablando, que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza, deberían ir aumentando en nuestra vida o desarrollándose, creciendo o teniendo cierta madurez. Mientras la iglesia precisa de los dones para el servicio, solamente puede vivir por el fruto. Se puede subrayar que ambos son de gran importancia. Sin embargo, lo que da vida a la iglesia es el fruto. Una iglesia con muchos dones y sin frutos del Espíritu no va a ser una iglesia que impacte a la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir tocando cada uno de los frutos. La existencia de los dones no es evidencia de la llenura del Espíritu Santo.
Tengamos en cuenta eso. Acuérdense, la evidencia de los dones o la manifestación de los dones no es evidencia de que una persona es llena del Espíritu Santo. Ahora, los frutos del Espíritu sí son una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Después vamos a tocar el tema de los dones un poquito más adelante. No se preocupen, hoy vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. ¿Por la acción de quién? Del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, verso 3, digo, pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El fruto del Espíritu es el amor y tiene esas 8 virtudes que vamos a tocar en esta tarde. Hay 2 que están vinculadas a la vida interior que tienen que ver con el gozo y la paz. Y la segunda y tercera tienen que ver con nuestro acercamiento a los hermanos y vecinos o prójimos, que tiene que ver la paciencia, benignidad, bondad y fe. Y la última tiene que ver con nuestro carácter y tiene que ver con la mansedumbre o templanza. También podemos hablar de humildad y dominio propio, ¿sí? Como los 2 últimos caracteres que tienen que ver con nuestra interrelación con otras personas. Ahora vayamos a tocar estos 2 primeros que tienen que ver con nuestro interior. Muchas veces hablamos en la congregación del gozo y muchas veces nos confundimos de gozo con alegría. Cuando hablamos de gozo, hablamos de un sentimiento de complacencia en la posesión de un recuerdo o esperanza o cosas apetecibles, ¿no? Cuando es algo que perdura en el tiempo. La alegría es un sentimiento momentáneo, sí, cuando tu equipo mete un gol, cuando por ahí venimos acá y cantamos y nos alegramos y hacemos un grito de júbilo, ahí estamos en un momento de alegría. Pero el gozo va más allá de la alegría y no es simplemente un bienestar físico, una alegría, un sentimiento. La alegría se pierde cuando se sufre una enfermedad o una crisis. Cuando tu equipo pierde, perdés la alegría, pero no podés perder el gozo. Un dolor, una depresión, el gozo por constante continúa a pesar de qué, a pesar del sufrimiento. Entonces veamos un poquito en el sentido bíblico, ¿qué nos referimos cuando hablamos del gozo? El gozo tampoco no es placer o bienestar, el placer es una satisfacción que experimentamos en un momento, cuando comemos por ahí algo que nos gusta mucho, disfrutamos de algo que nos encanta. Tampoco tiene que ver con el bienestar, con el estar bien, con el estar sano, o cuando estamos cantando. Pero el gozo es el deleite, es hacer lo que, y es un encanto en una relación vivida con Dios. Y cuando nosotros vivimos en relación con Dios, podemos gozarnos a pesar de las circunstancias que podamos estar vividos. Hablamos del gozo de la salvación, el gozo de la esperanza que podemos tener en Dios, el gozo de la fidelidad, el gozo del nuevo pacto que tenemos con Dios. Sabemos que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, hay una esperanza. Tenemos esa alegría de que en algún momento vamos a estar con nuestro Salvador. Es el entusiasmo espiritual que uno experimenta al ver al Señor, descubrirlo y sentirlo cerca. Mateo capítulo 13, verso 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Me hace acordar algunas películas de Indiana Jones o los de los tesoros escondidos, ¿no? Hay una, ahora no me acuerdo cómo se llama, que van buscando pistas de los masones, ¿sí? No sé si se acuerdan, señales, y van buscando, ¿no? Vos encontrás un tesoro, vendés todo lo que tenés, o sea, encontrás ese tesoro, escondés, sabés que nadie lo va a encontrar, vendés todo lo que tenés porque sabés el valor que hay en eso. Cuando nosotros encontramos el reino de Dios, encontramos ese tesoro, y más cuando descubrimos todo lo que hay adentro. Obviamente, nosotros no lo vamos a esconder, sino lo vamos a compartir con otras personas, pero sí el valor que tiene eso es eterno.
Es el placer de ver que la voluntad del Señor se cumple aún en medio del sufrimiento. Y ahí si quieren ir después a leer todo el capítulo de Hechos 13, pero en especial en el 48 y en el 52 nos dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban al Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Después de haber predicado, gente se convirtió, se levantaron referentes de la ciudad y los echaron, como decimos, a las patadas, sin mucho amor a Pablo, pero igual ellos estaban gozosos porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios y se regocijaban al ver a la gente que se convertía. También cuando los 70, ahí en Lucas 10, 17, nos habla que ellos cuando volvieron gozosos, alegres, porque gente era sanada, gente era liberada, gente era transformada por el poder de Dios. Eh, en muchos casos el gozo se conoce y se siente en medio de los sufrimientos. Es un deleite en medio de las pruebas. En Filipenses capítulo 2, 17 dice, ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Y presten atención a esta parte del versículo de Filipenses 2, 17. Tal vez a mí, dice Pablo, me maten y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esta alegría con ustedes. Fíjense las palabras de Pablo. Tal vez a mí me maten y si esto llegara a suceder, seré muy feliz. Pablo sabía dónde estaba puesta su esperanza. Yo si te pregunto a vos, me pregunto a mí, ¿qué pasara si hoy vinieran a matarnos, no? Supiéramos que nos vienen a matar hoy. ¿Estaríamos con esa alegría de Pablo? ¿Cómo estaríamos, no? Sabemos que tenemos vida eterna, sabemos que Dios nos ama, que Dios nos cuida y nos proteja, pero fíjense la convicción que tenía Pablo respecto a esto. Si esto llega a suceder, seré muy feliz. Esa es la esperanza que tenemos en Jesucristo. En 1 Pedro, también ahí en capítulo 1, versos 6 y 9, dice, tengáis que ser afligido en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El gozo en el Señor solamente la pueden experimentar aquellos que viven una relación personal con Dios. Cuando estás en medio de dificultades, en medio de pruebas, no es que te alegrás, buenísimo, se murió mi mamá, se murió mi padre, o pasó algo, estoy contento, me chocaron el auto, o no sé qué pudo haber, o me enfermé, que gloria a Dios, estoy enfermo, estoy internado. No, ¿sí? Tampoco es ser irónicos ni ser alejados de la realidad, pero saber que lo que estamos viviendo, Dios tiene un propósito, que, que todo lo que nos ocurre, escuchaba a un pastor decir una vez, que todo lo que ocurre antes de llegar a nosotros primero pasó por el tamiz de Dios. Y ahí nos vamos a Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, ¿sí? Una promesa con condición. Si amás a Dios, tratás de hacer su voluntad, las cosas que nos pasan, entiendo, van a tener un propósito, van a tener un sentido también. Pablo aún en esta situación de saber que lo pueden llegar a matar, él sabía que sea lo que pase, estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también vinculado a este gozo, vamos a ver que también está la paz
Y tiene que ver con esa relación de armonía, el no estar perturbados, el no tener conflictos. Cuando hablamos de paz, también hablamos como antónimo de guerra, ¿no? De conflicto. Hoy hay varios conflictos en el mundo, los más resonantes es el de Rusia y Ucrania, el de Israel con Hamas, ahora con el Líbano, hay harto un lío en toda esa zona, ¿no? Siempre esa zona de Medio Oriente fue bastante conflictiva, poca tierra y mucha gente, hace que a veces los ánimos se caldeen y sea un lugar propicio para los conflictos. Pero ¿qué es la paz? ¿Qué Creo que no es la paz? La paz que describe el pasaje no es la ausencia de conflictos como en un cementerio donde todo es tranquilidad, porque nadie se mueve, nada, no pasa nada. Tampoco es el tomar vacaciones de la realidad. Paz no es abstraerse de lo que está pasando a nuestro alrededor, o sea, el escapismo, o callarse y evadir los problemas. Eso no es paz. Decir, bueno, acá está todo bien, en Argentina no hay problema, la economía está pum para arriba, hay plata por todos lados, así que no nos preocupamos. ¿Sí? No, no es ese sentido. Sabemos que esa no es nuestra realidad. Pero sí podemos tener paz, una paz que trasciende todo entendimiento. Jueces 6:23 dice así: entonces viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Venían ejércitos a atacar a Israel, pero Dios le dijo, no tengas miedo. Y muchas veces vamos a encontrar en pasajes en historias del Antiguo Testamento donde Dios le dice, no tengas miedo, no tengas temor. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, venía el ejército más poderoso de aquel tiempo atrás de ellos. El pueblo se empezó a desesperar, pero cuando pasaron por el mar, por tierra seca, Dios abrió las aguas y llegaron al otro lado. Me imagino el alivio que habrán tenido cuando se cerró detrás de ellos, matando a gran parte del ejército. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que cuando Dios nos manda a hacer algo, Él se va a encargar de todas las cosas. Él nos va a pedir también que nosotros accionemos, que nosotros pongamos nuestra parte, pero Él se va a encargar de lo que tengamos que hacer. Paz es la resolución de conflicto, es decir, la armonía entre personas. Esperen que me perdí mi versículo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos en clases anteriores que anteriormente estábamos enemistados de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero a través de Jesucristo, Él nos justificó, nos perdonó y ahora podemos ser llamados amigos de Dios. Esa enemistad con Dios se terminó por medio de Jesucristo. Él es nuestra paz, nos dice Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La paz es la armonía interna. En Filipenses capítulo 4, versos 7, le dije que hoy vamos a leer bastante. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo tenés que memorizártelo. Versículo tenés que ponerlo en la heladera, en el vidrio del baño, en algún lugar y recordártelo. Filipenses capítulo 4, 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará ¿qué cosas? Sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y sobrepasa. Esa es la palabra clave de este versículo. Nosotros a veces experimentamos situaciones complicadas, pero esa paz cuando estamos en el Señor sobrepasa todo lo que cualquier persona puede llegar a entender. Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Cristo gobierne sus corazones. En Primera Tesalonicenses, capítulo 5:23 dice, y el mismo Dios de paz. ¿Quién es el que trae la paz? Dios, el Dios de paz, lo santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sean guardadas sin manchas en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gozo y paz tienen que ver con algo interno nuestro. Y para esto es fundamental tener comunión con Dios, conocer a Dios. Y para eso también
las promesas que encontramos en la palabra de Dios van a ser ese alimento, esa motivación, esa energía, como quieras llamarla, que nos va a traer esa paz de Dios, esa comunión con Dios, con su Espíritu Santo llenando nuestra vida. Y muchas veces para poder experimentar estas dos cosas, el gozo y la paz, va a ser necesario que pasemos por pruebas. Wow. Hasta que no pasemos por esa situación, quizás no vamos a poder experimentar toda esta plenitud del Espíritu Santo, este fruto del Espíritu Santo. Y luego hay dos que podríamos llegar a, por decirlo de alguna manera, obviarlo, pero son necesarios que los estudiemos también, que son la paciencia y la benignidad. ¿Qué es la paciencia? Primero vamos a ver lo que no es paciencia en el sentido del fruto del Espíritu. No es estar quietos, inmóviles, sin hacer nada. Para algunos la paciencia consiste en dejar, no opinar, no meterse, como quedarse tranquilo sin hacer nada. No es resignación, no es fatalismo, no es autocontrol. Para algunas personas la paciencia es la capacidad de frenarse frente a decisiones y acción y proyectos que precisan la realización, es decir, medir el tiempo. Es, no, yo estoy esperando en el Señor. Y el Señor te está pidiendo, che, movete, haz las cosas. Y, no, yo estoy esperando porque soy paciente. No tiene que ver con esa quietud, sino tiene que ver con entender los tiempos de Dios y accionar en consecuencia. Ser eh, perseverantes también tiene que ver la paciencia. Saber aguardar el tiempo justo, oportuno, para poder entender los tiempos de Dios, los momentos, y, y que cada persona también tiene sus tiempos. ¿Se acuerdan que le había compartido la historia de mi abuelo, ¿no? Que mi, mi abuela, mi madre, ya oraron mucho tiempo, con paciencia, persistiendo, y muchas veces ese esperar en Dios nos lleva a producir ese fruto de paciencia. Hoy estamos acostumbrados a un clic de distancia, como decimos, ¿no? Entras a una página de internet, o entras a la página del banco, o algún servicio, y le hacen clic y no entra, y está pum, 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 no es que va a andar más rápido, ¿no? Pero ya queremos todo, ¿no? Nos cuesta hacer, cuando vemos una cola en el supermercado o en el banco, ya nos agarramos la cabeza, ¿no? Ya todo, ya otra vez, ¿no? Pero entender que Dios tiene sus tiempos con cada uno de nosotros. Y a veces nos cuesta esperar en Dios, perseverar y continuar. La paciencia, según la Biblia, es la perseverancia, la constancia, es guardar la ira y el enojo frente al mal que haga otro, con el fin de darle a la otra persona la oportunidad de arrepentirse. Van a venir y te van a hacer enojar, pero vos con paciencia sabés y entendés que tu lucha no es contra la persona, sino que contra espíritus. Persona que no conoce a Jesucristo no está dominado por el Espíritu Santo. Y a veces hay que tener paciencia y entender y ver con los ojos de Dios, sabiendo que quizás en esa situación nosotros estuvimos en otro momento y alguien nos tuvo la paciencia de aguantarnos y esperar hasta que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Acuérdense que la obra no es nuestra. Nosotros podemos hablar, sembrar la palabra, podemos orar por la persona, pero que el que convence de pecado, el que le quita el velo a la persona, es el Espíritu Santo. La paciencia es tener una visión clara del fruto de Dios que nos lleva a actuar en la oportunidad y en el momento preciso. Y hay dos ejemplos que ahí por ahí no los tenemos en el material, aquellos que lo están siguiendo. Uno lo podemos encontrar en Hebreos 6:15, y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Después, más adelante, también en el caso de nuestro buen amigo Noé, aquellos que van a la escuelita bíblica siempre se deben acordar de la historia de Noé, Jonás, pero Noé confió en Dios y por eso cuando le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó un arca, una casa flotante para salvar a su familia. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 11, verso 17. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. Noé fue paciente. Dios le dijo, voy a destruir el mundo. Por lo que nos dice el relato bíblico,
Hasta ese momento no había llovido, sino que había vapor en la tierra, y Noé se puso a construir un barco y la gente le decía, vos estás loco, es un tarado, ¿qué estás haciendo? No, Dios va a destruir el mundo con agua. Se calcula que fueron, por lo que nos dice la Biblia, 120 años que tardó en construir este arca. Tuvo paciencia, ¿no? Y las veces que la gente habrá venido, se habrá burlado de él, pero él fue el paciente, constante, obedeció a Dios. Cuando vos obedeces a Dios, la bendición llega. ¿Puede tardar? Puede tardar, pero llega. Abraham también, ahí si vas en Hebreo capítulo 11:8, dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía dónde ir. Le dijo a Abraham, salí de acá, andate para aquel lado. Y Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. La obediencia trae bendición. No siempre es de nuestro agrado, pero vuelvo a insistir, la obediencia y la paciencia van de la mano y traen bendición. ¿Dónde me quedé? Ahí. Y Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, si querés agregarlo ahí también para la paciencia. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Dios acá está anticipando o prometiendo un tiempo de prueba sobre el mundo habitado. Y yo creo que ya estamos de alguna manera empezando a vislumbrar ese mundo donde a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, donde muchas cosas se están transgiversando y de a poco vamos empezando a experimentar este tiempo de pruebas. Pero la palabra de paciencia, las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida si nosotros guardamos esa palabra de parte de Dios. Si querés volver a anotar, te recuerdo los versículos para que lo leas tranquilo después. Apocalipsis 3:10 y Hebreos capítulo 6:15 y Hebreos 11 del 7 al 9. Ahí está la historia de Noé y de Abraham resumida en esa carta que escribió. ¿Qué otro fruto del Espíritu debemos desarrollar en nuestra vida a través de nuestra relación con el Espíritu Santo? Es la benignidad. ¿Sí? Esa palabra media extraña. O también podemos hablar de amabilidad, de apatía. Para saber qué no es benignidad o amabilidad, para algunos benignidad significa nada más que la capacidad de ser sociable o amigable. No es eso y tampoco es solo una virtud humanitaria de poder darse al otro. En el sentido bíblico es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones para abrirlos hacia los demás. Y ahí sí nos vamos hasta Romanos, capítulo 4, esperen que encuentre, Romanos 5, perdón. Romanos 5 dice, bienaventurados, estoy perdiendo acá mi material, perdón. Ah, no, ese no tengo. Ah, sí, perdón, benignidad. Dice, y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. La benignidad es una disposición de amor hacia los demás. Esta disposición rompe las barreras de clase, raza, cultura y nos lleva a congeniar con las personas con quienes humanamente no lo hubiéramos hecho. Esto muchas veces lo experimentamos, ¿no? En los encuentros, ¿no? Gente de diferentes clases, razón, la unión en el trabajo también, eh, ser sensible en amor, la capacidad también de poder escuchar a las personas. Dios nos dio una boca y dos orejas para que escuchemos más y hablemos menos. Hay gente que habla de más y a veces nos cuesta poder prestarle atención a las personas. Muchas veces en consejería pasa eso, la gente viene y te cuenta su problema y todo, bla, 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 y después de un rato dice, ay, gracias, qué bien que me hizo. Y bueno, le dijiste nada.
y la persona se descargó de lo que llevaba en su corazón, en su mente, y habló y se descargó, y el prestar simplemente el oído, a veces sin darle muchos consejos, la persona eh, es sanada, es restaurada, a veces con una pequeña palabra de parte de Dios. Siempre cuando demos consejería, nunca hablemos en base a nuestra experiencia, sino que demos los consejos en base a lo que está en la palabra de Dios, ¿sí? Porque esa promesa, ese consejo, no va a tener ningún sesgo subjetivo ni nada, pero siempre los consejos basados en la palabra de Dios. Bondad y fe. Veamos qué no es bondad. Bondad no es sentimentalismo, no es, por ejemplo, sentir lástima por un mendigo y darle limosna. Ser bondadoso es hacer lo bueno, es decir, lo que el Espíritu Santo desea hacer con el fin de beneficiar a la otra persona en forma integral. Ser bondadoso como fruto del Espíritu tiene como enfoque la voluntad de Dios. En otras palabras, es la extensión del carácter de Dios a otro hombre. Por consiguiente, ser bondadoso es tratar de cumplir la voluntad de Dios para otro. ¿Sos buena? ¿Somos amables? La gente se nos acerca, nos dicen como un misionerismo, somos muy argeles nosotros, ¿sí? Le echamos fría a la gente. ¿Cuál es la bondad también que hay en nosotros? Somos compasivos con las personas. Cuesta a veces, ¿no? Cuesta poder extender la mano y ser compasivos, bondadosos, pero es algo que tenemos que tener de parte de Dios. Necesitamos ese fruto de Dios. ¿Qué es fe? Y ahora vamos a hablar de fe como fruto, no como lo habíamos estudiado en la otra clase, ni como don, después lo vamos a estudiar. Fe es, no es credulidad, la fe aquí no es ingenuidad de un niño tonto. No existen hoy demasiados evangélicos o cristianos que piensan que al descansar y no esforzarse, Dios contestará sus oraciones. Para mí la palabra oración, creo que ya te lo dije, está compuesta por dos palabras, orar y actuar. Mucha gente solamente se queda en orar y se olvida de dar ese paso de fe que Dios le está pidiendo. A veces estamos orando por una persona y esperamos que, no sé, venga el ángel Gabriel, un arcángel, y le predique la palabra de Dios. Pero tenemos que buscar la oportunidad, generar el momento de poder compartir la palabra de Dios, poder orar por esa persona, que la otra persona pueda acercarse. Calculo que suponga más de uno le habrá pasado, que viene alguien de tu trabajo, de la facultad, alguien dice, mira, cuando está con una situación difícil, ¿no? Cuando las cosas marchan bien, dice, ah, voy tu religión ahí, ¿no? Vos que sos extremista. Pero cuando surgen los problemas, la persona dice, che, ¿será que vos podés orar o rezar por mí, ¿no? Vos que tenés contacto más directo con Dios, ¿no? Que Dios te escucha, ¿no? Y sabemos que Dios nos escucha todas las oraciones, pero cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, la gente también se da cuenta que somos gente de fe, que confiamos en Dios. Y cuando las papas queman, la gente sabe a dónde ir, porque nos conoce, pero para eso nosotros tenemos que ser personas de fe. La fe es la visión de un misionario como Noé, que aún al no ver el diluvio comenzó a construir el arca. Fe es ver las cosas que no son como si fueran. Hoy estás viendo a un amigo, a un familiar, a alguien que está lejos de Cristo, pero vos ya en fe le vas agradeciendo, Señor, gracias porque mi hermano, mi amigo, mi compañero de trabajo ya te conoce, te agradezco por adelantado. Lo estamos viendo en fe, teniéndole paciencia, viendo el potencial también, más para los que son líderes o van a ser líderes del grupo pequeño. Miren a las personas con los ojos de Cristo. Tengan, tengan la sensibilidad de parte de Dios y ver a las personas el potencial que ve Dios en cada persona. Quizás nosotros, como decimos, no le damos ni 5. No, es un cabeza dura, un terco, viene fuera horario, hace lo que quiere. Pero Dios ve en esa persona ese potencial, esa perseverancia, esa inteligencia, el discernimiento. Y tenemos que ver con los ojos de Dios y tener un poco de los frutos que veníamos recién, ¿no? La paciencia con las personas y tener fe en ver lo que Dios va a hacer.
los que trabajan con niños, con adolescentes, esto es fundamental en ese trabajo, porque cuando me ha pasado trabajar con preadolescentes, vos hablás y uno anda, mira para allá, el otro mira para el otro lado y parece que están en otra. Y después con el paso de los años le dicen, sí, yo me acuerdo cuando ese sábado vos nos hablaste de tal cosa, y vos decís, ni vos te acordás quizás, ¿no? Y vos decís, me estaba escuchando. Esa palabra fue sembrada y siempre me acuerdo de mi profesora, de mi maestra de preadolescente, se llamaba Grupo de Acción, ya con eso ya se dan idea de los años que tengo encima, ¿no? Y íbamos a la casa, le hacíamos un desastre en la casa, una mugre, le dejábamos, adolescentes, preadolescentes, pero la paciencia y el amor y el potencial que vio en nosotros me marcó la vida. Nos tuvo paciencia, vio en nosotros el potencial y hoy muchos de mis colegas de aquel tiempo están sirviendo en iglesias, están sirviendo a Dios en distintos lugares, gente que inclusive que hoy es pastor, otros que son misioneros, otros que andan en cualquiera también, ¿sí? Pero ella vio el potencial en nosotros y Dios obró en consecuencia también por la fe de ella en nosotros. El año pasado falleció, pero la verdad que un gran recuerdo y un agradecimiento a Dios por esa paciencia. Así que no dejes de agradecer por tus líderes y vos también sé un líder para aquellos que están a tu alrededor. Cuando hablo de líder, no hablo de que tengas una posición, un puesto formal, sino cuando podemos influenciar en la vida de otro, estamos liderando, estamos guiando a otra persona a los pies de Jesús. Y los dos últimos que quiero tocar es mansedumbre y templanza, los dos últimos frutos, con eso vamos a ir cerrando. Y cuando hablamos de mansedumbre, también algunas otras versiones de la palabra de Dios hablan de humildad, ¿sí? Absorberse de la agresividad, no reaccionar ante terceros, ser mansos, suave, apacibles. A unos hablan de domesticados, los mansos. Pero ser manso no es ser cobarde, la mansedumbre no se acobarda frente a la violencia de otra y no es falta de carácter. A veces hablamos de manso y pensamos que alguien que deja que lo pasen por encima. Y eso no tiene que ver con ser, eso más que manso es menso, como decía el Chavo el Ocho, ¿no? ¿Sí? Acordate, manso es tener carácter, es no dejar tampoco que nos pasen por encima, pero sí a muchas veces tener que soportar y no reaccionar con violencia. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la famosa entrada triunfal, que entraba en el Polinio en Asna, dice que él entraba en un Polinio manso, ¿sí? Y la gente lo adoraba, lo ponía sus capas, él iba ingresando, tranquilo, apacible, y sabemos que después, quizás alguna de esas personas que lo recibió con tanta mansedumbre y templanza, terminó crucificándolo, pero es una estrategia de no violencia que se opone a relaciones degeneradas. En Mateo capítulo 21:5 dice, decida a la hija de Sión, he aquí viene tu rey, viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un polino, hijo de animal de carga. Pablo también escribió a los Corintios ahí en el capítulo 10, en 2 Corintios 10, versículo 1 al 5, dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Se nota que Pablo era una persona muy bonita, mansita, pero cuando le tocaban alguna fina, saltaba el amigo ahí, ¿no? Con amor, pero con osadía, como dice él en su carta ahí a los Corintios. Ahí también en Gálatas, si querés ir también Gálatas 6, capítulo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ves a un hermano que está pasando un tiempo difícil, pasando pruebas, quizás en pecado?
Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ninguno está exento de decir, yo soy el santo inmaculado, yo no voy a caer en pecado, yo no voy a necesitar de nada porque yo soy el espiritual acá. Pero acá Gálatas te dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con ese espíritu apacible, sin violencia, con tranquilidad, para ayudarle a poder enfrentar ese problema y restaurarle con ese espíritu de mansedumbre. Ahí en Primera Pedro, capítulo 3, verso del 15 al 16, podamos enfrentar la agresividad, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, escuchen bien, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué Jesucristo es tu Salvador? Muchas veces no tenemos los argumentos suficientes. Fíjense en varios pasajes, tanto de Hechos, que los apóstoles le decían, desde los profetas hasta ahora la palabra de Dios se ha cumplido, Jesucristo, y venían recordando todas las profecías que hacían referencia al Mesías. Y nosotros muchas veces, ¿por qué vos sos cristiano? No, porque Jesús murió en la cruz por mí, me salvó, resucitó, yo ahora tengo vida eterna. Y a veces no tenemos todos los argumentos de por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Pero decir, bueno, está todo bien, Jesús murió, resucitó, pero ¿por qué murió? Y él era Dios, ¿por qué murió? Y bueno, y ahí empezar a explicar todo, darles los argumentos, estar preparados para dar una defensa de por qué fue necesario que Jesús muriera, por qué el hombre está destituido de la gloria de Dios. Hoy escuchamos muchas veces decir, bueno, si Dios es amor, nadie va a ir al infierno si Dios es amor. Y todo lo justificamos con el amor, ¿no? Porque Dios es amor. Entonces, si yo amo a otro hombre y nos casamos, nos amamos. Si Dios es amor, yo amo a otro hombre, entonces estamos en la voluntad de Dios. Y sabemos que no es la voluntad de Dios eso. Por eso es importante estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, sin violencia. Y como te decía, muchas veces nosotros vamos a presentar los argumentos y las personas que están enfrente nuestro van a reaccionar mal, nos van a tratar de loco tarado, te lavaron la cabeza, y vos tenés que decir, sí, me lavaron la cabeza porque Dios me sacó la venda y hoy puedo ver las cosas como son, como Él las ve. Es la agresividad del amor que absorbe la agresividad del otro y le hace humano. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? La tierra por heredad. Cuando hablamos de tierra, hablamos de las promesas de Dios, hablamos de las bendiciones de Dios. ¿Vos querés recibir las bendiciones de Dios? Sé manso, no menso, manso, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el último punto, ya para ir cerrando, la templanza. Más que templanza podemos traducirlo como dominio propio. Cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de nuestra relación con otros, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de templanza, estamos viendo algo que es más interno nuestro, que tiene que ver con nuestro dominio propio. Hablo de dominio, no de demonio propio, porque algunos parece que tienen demonio como reaccionan. Y dominio propio, moderación, continencia. Cuando hablamos de templanza, aquellos, ¿se acuerdan? Había un programa en Discovery que fabricaban espada y cuchillos, ¿no? Y lo ponían al fuego y después lo tenían que templar, lo ponían en aceite para enfriarlo y templarlo, ¿no? Para que ah, tuviera la dureza y la flexibilidad necesaria. Yo no soy herrero, yo miraba, supongo que era, lo que explicaban en el programa era así. Y eso tiene que ver con la templanza, cuán duros somos y cuán flexibles somos ante las distintas situaciones. Cuando hablamos de templanza, hablamos no reprimir la identidad de uno mismo. Tampoco es una virtud que busca a solas como un fin en sí mismo. Bíblicamente es autodisciplina de nuestros apetitos y fantasías, no como un fin en sí mismo, sino como servicio a los demás. Y ahí te invito a que puedas leer después con cuidado 1 Corintios 9, del 23 al 27, versículo que
que habla en el versículo 24, dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Justo en esta época estamos las Olimpiadas, ¿no? Creo que mañana es el maratón. Y nuestra vida es una carrera. Y todos tenemos que prepararnos para competir y para llevarnos el premio. Nosotros tenemos una ventaja en esta carrera, que todos los que corremos detrás de nuestro Señor Jesucristo vamos a alcanzar el premio de la salvación y de la vida eterna. Así que yo me esfuerzo por recibirlo, dice el versículo 26 de 1 Corintios 9. Así que no lucho sin un propósito, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. ¿Quieres ser descalificado por el Señor? ¿O no? Corramos con paciencia la carrera. Corramos con disciplina. Acordate este versículo 26, Corintios 9, 26. Así que no lucho sin un propósito. Nuestra vida tiene un propósito. ¿Vos sabés cuál es tu propósito? ¿Vos sabés por qué sos cristiano? No solamente por ser salvo, pero vos sabés por qué Dios te llamó a ser un hijo de Él. ¿Cuál es tu propósito dentro del cuerpo de Cristo? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Cuál es la razón de ser? Más allá, por eso quiero que me entiendas un poquito al punto que voy. No es solo ser salvo, no es solo vida eterna. Hay algo más como hijos de Dios en el propósito. A Pablo, que es uno de los que más estamos estudiando en esta clase, Pablo tenía un propósito de extender el reino de Dios, de ser el mayor perseguidor de la historia de la iglesia, que consintió la muerte de Esteban, ¿sí? Que creo que fue el Martín. De ahí salió para Damasco con cartas a buscar a otros cristianos y traerlos encarcelados, encadenados a Jerusalén. Y ahí fue donde se encuentra con Jesucristo. Pasó a ser la persona que llevó el Evangelio más allá de los límites conocidos en aquel tiempo para a los gentiles. Llegó hasta Roma, hasta el cargo máximo, la autoridad máxima que había en aquel tiempo. Se cree que llegó hasta España, que se cree que era hasta lo último de la tierra de aquel tiempo conocido. Y ese fue Pablo. ¿Cuál es tu propósito? Dios no te llamó a venir a estar sentado todos los sábados, los miércoles, a calentar una silla, a venir a levantar y a alabar a Dios. Hay un propósito más alto que eso para tu vida. ¿Cuál es tu propósito? Grabate este versículo. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26. Te repito, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Yo quiero que te lleves eso en tu corazón. Si sabes cuál es tu propósito y lo estás obedeciendo, los frutos del Espíritu se van a desarrollar y van a crecer. Ahora, si estás sin propósito, sin una razón, sin una motivación en tu vida como hijo de Dios, hoy es el tiempo de buscar a Dios o quizás recordarte el llamado que Dios puso en tu corazón. Dios te llamó a abrir un grupo pequeño, un grupo de oración, a servir a alguien, a involucrarte en un ministerio. No sé, no sé a qué Dios te llamó, pero Dios te llamó a un propósito. Esta semana estaba compartiendo con un matrimonio que si hablamos de propósito, ellos están yendo a un país que los cristianos son perseguidos. Y ellos nos pidieron que no difundamos quiénes son, ni a dónde van, ni imágenes de ellos. Porque si le llegan a descubrir, los pueden encarcelar, matar o en el mejor de los casos, expulsar del país. Y este matrimonio se está yendo ahí. Tienen en claro su propósito. Tienen en claro a dónde van y van conscientes del riesgo a dónde están yendo. Van a entregar su vida al servicio del Evangelio.
¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Los frutos del Espíritu son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre o humildad, templanza o dominio propio. ¿Cómo están esos frutos en tu vida? ¿Hay amor? Oh, sí, yo te amo, Dios, pero a mi hermano no lo puedo ni ver. Si decimos que amamos a Dios, ¿a quién no vemos? Y no amamos a nuestro hermano, ¿a quién vemos? El amor de Dios no está en nosotros. ¿Te cuesta amar a las personas? Sí, a todos nos cuesta. Hay gente que es más fácil amar que a otras, pero Dios nos desafía a amar a todos. ¿Hay gozo en tu corazón? ¿Hay paz en tu corazón o vivís en ansiedad? Desesperanza. ¿Vivimos momentos de ansiedad? Sí. ¿O vivimos momentos de tristeza? Sí. Pero no es algo constante en el tiempo. ¿Somos espada de lata que nos tocan y nos calentamos un poquito de fuego? ¿O hay amabilidad en nuestro corazón? ¿Hay bondad? ¿Somos compasivos con las personas? ¿Somos amables con las personas? ¿La gente quiere estar con nosotros o nos huye cuando nos ve? ¿Hay fe? ¿Hay fidelidad a Dios? ¿Cómo somos con respecto a nuestra humildad y a nuestra mansedumbre? ¿Nos creemos la última Coca-Cola del tarro? Ah, si yo no estoy en la iglesia, ¿sabes? ¿Y cómo está nuestro dominio propio? ¿O estamos bajo un demonio propio? Nos cuesta controlar nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras reacciones. Son frutos del Espíritu, no son frutos de nuestro esfuerzo, sino que son frutos del Espíritu Santo llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas. Padre, yo quiero darte gracias porque nos diste los frutos que son la evidencia de que vos estás en nuestra vida, que vos estás obrando en nuestra vida, que estás trabajando. Hay algunos frutos que quizás todavía ni la flor está saliendo y hay otros que por ahí están medio verde todavía, para hacer un paralelismo con una fruta. Pero hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas llenar nuestra vida de tu presencia una vez más, que examines nuestro corazón y si hay algo que seguramente hay, que tengas que cambiar en nosotros, traigas revelación. Si a través de esta lección Dios te fue hablando, te fue mostrando, yo te invito a que puedas anotar en un papel, en lo que estuvimos compartiendo y puedas comenzar a pedirle a Dios que pueda transformar. Te falta amor, pedirle más amor. Te falta paciencia, Dios te va a dar. Estás viviendo un tiempo sin gozo y sin paz. Nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Él va a llenar tu vida con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Él va a prosperar tu alma, tu corazón. Él va a hacer de ti un corazón bondadoso. Y si aún no tenés propósito, más que no es que no tenés, sino todavía no descubriste cuál es tu propósito. Espíritu Santo, en esta tarde yo te pido que tú puedas hablar con claridad, con una voz audible, Señor, a través de tu palabra, el propósito que tienes con mis hermanos. Ese propósito que trasciende esta vida, Señor, y que va a ser de bendición para generaciones posteriores a ellos, Señor. Generaciones que ellos no conocen y que quizás nosotros no vamos a ver, pero sí van a ser benditas, Señor, porque hoy alguien encontró su propósito. Hoy alguien comenzó a accionar en ese propósito que tú has puesto en su vida, Señor. Generaciones son benditas a través de las vidas de mis hermanos, Señor. Señor, el carácter de mis hermanos, mi carácter es moldeado por vos, Señor. Aquello que necesitamos dominar, Señor, que necesitamos esa templanza de parte tuya, Señor. Ayúdanos también, Señor. Y donde hay orgullo y falta de humildad y de mansedumbre, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener el concepto preciso, correcto, ni más ni menos, sino el justo, el que tú tienes de nosotros como hijos del Rey Altísimo.
Declaro, Señor, bendición también por aquellos que están en el encuentro, Señor, aquellos hermanos que están sirviendo, Padre, que sean llenos de tu Espíritu Santo, transformados, liberados, Señor, por el poder que hay en ti. A ti sea toda la gloria, la honra y el honor en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y